en la cultura francesa se mueve con mucha ambivalencia, porque por un lado el discurso imperial, tanto de la monarquía de Julio como de el imperio de Napoleón III, para justificar la guerra con México recurría a los estereotipos negativos, pero en el campo intelectual francés aparecen todas al mismo tiempo estas ideas de México como tierra de promisión, de utopías. Víctor Hugo, Balzac, en las novelas de Balzac se habla, por ejemplo, de las minas La Valenciana como un lugar donde se derrocha la riqueza metalúrgica. También se experimentan con estas colonias migratorias utópicas en Veracruz, pero también en la frontera con los Estados Unidos. Hay una tradición de utopías migratorias en la frontera entre México y los Estados Unidos desde la época de Zavala y Rocafuerte en los años 20 hasta los años 50 y 60. La idea de que son territorios donde se pueden unir diferentes razas, grupos con diferentes religiones, protestantes y católicos, criollos y descendientes de anglosajones, y crear una república, una comunidad ideal. Es una utopía. Una utopía. Siempre hay una tensión, podríamos decir, con México como lugar de representaciones bárbaras y utópicas, ¿no? El liberalismo mexicano tuvo una excelente imagen en buena parte de Europa, en la medida en la cual también en muchos de países de Europa se estaba pasando por los mismos problemas, es decir, construir el Estado-Nación, con los problemas con la Iglesia Católica, los problemas de los fueros. Así que hay que distinguir entre los países, digamos, imperiales y los países que se estaban construyendo ya una revolución liberal, como Italia, o con todos los problemas que tenía España, Francia en ciertos momentos, en parte también Inglaterra. Entonces el problema es que la imagen que se tenía de México, y sobre todo de Juárez, era una imagen sumamente positiva. Por ejemplo, Benito Mussolini se llama Benito por Benito Juárez, porque su papá era un gran republicano y tenía como en la casa una foto de Benito Juárez, en donde Benito Juárez y la guerra de reforma fueron considerados por muchos liberales europeos como un prototipo, un arquetipo, un logro de lo que se debía hacer en Europa, sobre todo considerando que eran liberales y republicanos, en una Europa que estaba dominada por las monarquías. En el siglo XIX, el problema de América Latina no tiene nada que ver con los latinoamericanos, sino con los europeos. Entonces se veía a la región como un bloque estratégico en juego entre intereses de Europa y otros países. Y hablando de Juárez, Juárez se le ve muy bien en Estados Unidos porque mezcla las dos corrientes de nacionalismo, fuerte nacionalista, y liberal. Entonces se le veía muy bien en Estados Unidos, hasta que lo compara con Lincoln, los dos grandes héroes. Entonces Juárez y Lincoln se les ve como fundadores de su país o rescatadores de su país. Podríamos decir, ese nuevo imaginario, esa iconología sobre el México revolucionario se desplaza muy rápidamente en los años 20 a algo que creo yo muy importante y que no ha sido suficientemente destacado por la historiografía, que es la Ciudad de México como capital de las nuevas izquierdas latinoamericanas. México como la principal sede de un partido comunista en América Latina, pero también la sede de las ligas anticlericales, ligas antiimperialistas. México, recordemos, es la ciudad donde viven los grandes revolucionarios, o por lo menos pasan temporadas los grandes revolucionarios de los 20, no, pero antes de Trotsky, yo diría. La Ciudad de México era una capital importante del comunismo latinoamericano, es decir, un lugar importante para la geopolítica de Moscú y del Kremlin, pero también era un lugar de izquierdas alternativas, ¿verdad? La Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México es un lugar fundamental para la creación de la Cuarta Internacional. Desde la Ciudad de México es que Trotsky impulsa la creación de la Cuarta Internacional. Y México es, como tú dices, Rafael, era el refugio de la izquierda, y Washington era el refugio de la derecha. Entonces, era como para exagerar un poco las posiciones de los países. En 47 se publica en el Foreign Affairs aquel texto célebre de George Kennan, que firma el Mr. X, que era Kennan, y que le pone nombre y apellido a la Guerra Fría, ¿no? Yo diría que en los años 60 Cuba desplaza a México como el gran referente
de las izquierdas latinoamericanas. Yo diría que a partir de entonces se produce también un cambio de visión sobre México, porque ese México del PRI tardío, ya post-revolucionario, deja ver un rostro autoritario que es rechazado, lo vemos en el 68, es rechazado por las izquierdas europeas y latinoamericanas. Pero el cambio también tiene que ver con un cambio, con una transformación en el rol regional de México. No lo vemos tan claramente hasta las últimas décadas. Yo diría que ya desde los años 70 y 80 se empieza a observar una decadencia, ¿no? América Latina en este momento es desplazada por Asia. Toda la estrategia europea, claro, sí, hay una estrategia comercial hacia América Latina con el Grupo de Río y etcétera, pero se considera que básicamente, yo lo escuché contar por dos banqueros, que América Latina es un asunto de Estados Unidos. Europa está mucho más interesada a Asia, sobre todo a recuperar Europa del Este, excomunista. Entonces, la Guerra Fría, con todo lo que pasó después, puso a Europa en una situación muy complicada que todavía no ha resuelto. Es decir, cómo ubicarse después de la Guerra Fría en un nuevo marco mundial que está cada vez más dominado por Estados Unidos y por China. El problema entonces es que la percepción que se tiene de México en este momento es una percepción negativa que corre riesgo de dejar solo México en una gran batalla que está haciendo precisamente en contra del narcotráfico, y que es una batalla además que no es solo de México, sino en muchísimos países del este europeo. La transición democrática se acompaña con un intento de los narcotraficantes de hacer una guerra al Estado. Porque el Estado es muy débil, la transición lo debilita aún más, los actores políticos nuevos son en construcción y son también ellos débiles, en fin. Yo diría que si algo demuestra esta historia de las imágenes sobre México en el mundo en los 2 últimos siglos, que en buena medida esas imágenes las construye la propia cultura mexicana. Y yo creo que es importante en un mundo tan diverso y multilateral como el que estamos viviendo, que los países construyan su propia imagen y que aprendan a venderla, ¿verdad? En el mercado global de las imágenes, diría. Muy bien, pues me quedo invitada a leerlos a cada uno de ustedes, a compartir charlas y pláticas más largas. Sin duda se han abierto muchos elementos de análisis, puntos de fuga. Me siento invitada a reescribir la utopía. Habrá que escoger algún lugar en la Baja California, como lo hicieron, en Veracruz, como otros lo hicieron. Es un país tan rico y tan diverso que hay muchos lugares donde podríamos sentarnos a soñar juntos y ver a México desde el exterior con toda su complejidad, su diversidad y su maravilla de arte, de letras, de vida cotidiana. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron durante esta hora para discutir a México, y les deseo muy buena noche. Gracias.